2.500 efectivos ingresaron hoy a la favela para desarticular armas, droga, detenciones de Comando Vermelho, que es un grupo narco muy fuerte y de al menos 30.000 miembros solo en Brasil. Solo en Brasil. Recuerden ustedes que hasta Patricia Bullrich en algún momento mencionó que podía haber parte de ese grupo ya operando en Argentina. Vamos a ver si esto puede ser o no cierto, pero quiero preguntarle a Andrei y a Gonzalo sobre esta nominación. ¿Cuándo es narco y qué tiene que pasar para que sea narcoterrorista? Andrei. A ver, creo que la discusión en torno a la aplicación del término terrorista implica que vos puedas demostrar una intencionalidad de causar terror como una herramienta para llegar a tus propios propósitos, ¿no? Estos grupos, esta definición se ha usado para una diversidad de grupos. Hay algunos que creo que se hace muy clara la categorización. Cuando vemos a grupos como la FARC o el Tren de Aragua, en el cual proactivamente usan la violencia para controlar a la población, para atentar contra las tomas de rehenes. Todo eso queda muy claro que hay una intencionalidad del terror. En el caso del Comando Vermelho hay un uso generalizado de la violencia. En este caso, aparte hoy vimos que muchas de las instancias fue el empleo de estos drones, no necesariamente para atacar a las fuerzas de seguridad, sino como una represalia que atentaba a la población en general, porque la mayoría de los afectados por estos grandes cortes son la población civil de Río de Janeiro, que es la que se vio limitada en su movilidad, la que vio que sus colectivos eran los que prendían fuegos y usaban de barricadas y este tipo de cosas. Entonces, creo que existen elementos para hacer la justificación y atribuirle la parte de terrorista, ¿no? a estos grupos criminales. Gonza, ¿vos coincidís en esto? Estamos mencionando esto, la diferencia entre un grupo narco y un grupo narcoterrorista, porque exactamente, repetí, ¿qué posición tiene Estados Unidos cuando algo es narcoterrorista? Bueno, eso es algo que empezó a cambiar ahora el Pentágono, llamado ahora la Secretaría de Guerra. Recordemos ya, Estados Unidos no tiene a su secretario de Defensa, sino que tiene una Secretaría de Guerra, lo que le da también un valor simbólico más de ofensiva y no de defensiva, básicamente, la posición norteamericana. Y lo que el fin de semana, inclusive Hesed dijo que es el secretario de Guerra, justamente el jefe del Pentágono, es todos aquellos cárteles, narcotraficantes, que nosotros consideremos o que estén catalogados como grupos terroristas van a ser tratados como la Al-Qaeda del 2001 en Medio Oriente, pero ahora acá, en nuestra región, en América Latina. No por nada Estados Unidos está movilizando a su principal portaaviones, el Gerald Ford, al Mar del Caribe. Está consolidando su presencia no solo en el Caribe, sino en el Pacífico. Y se supo también de distintos ataques del Pacífico. ¿Qué es el Pacífico? Es por donde sale sobre todo la droga desde Colombia, no solo esas pequeñas islas del Caribe. Y también para tener dimensión, Diego, y para compararlo a lo que es la Argentina. A ver, estos grupos operan como pasa acá en la provincia de Buenos Aires, que tienen un control territorial donde hay la mayoría de las personas que viven en esa favela son civiles, que se levantan y van a trabajar, que se levantan y llevan a sus hijos a la escuela, pero que viven bajo las reglas de un Estado paralelo. El Estado paralelo que imprime justamente la normativa del Comando Vermelho, por lo menos en estas zonas donde hoy operó la policía de Río de Janeiro. Me atrevería a agregar un punto más a la descripción de estos grupos, ¿no? Porque más allá del control territorial en cuanto a cómo impacta sobre la población civil, le disputan activamente el control al Estado de esos territorios, ¿no? Muchos usan la terminología en general de insurgencia criminal, porque no solo tienen la parte de las actividades criminales que ejercen, sino que aparte tienen características que conocemos más de los grupos guerrilleros e insurgentes que tratan de disputarle al control del Estado e incluso disputan la provisión de servicios a la población civil, ¿no? Por eso vemos esa militarización. Ahí. ¿Qué provisión de qué servicios a la población civil? Y bueno, desde la serie de Netflix escuchábamos que Pablo Escobar, yo no sé si está probablemente romantizado el sesgo ahí en la serie, era benefactor de las aldeas o pueblos en donde él estaba viviendo, etc. Yo no sé si esto se replica en Comando Vermelho.
Yo voy a retrotraernos a la pandemia. En la pandemia causó mucha controversia el hecho de que varios de estos grupos, incluido el Comando Vermelho, habían salido a comprar insumos médicos, comida, agua y distribuían dentro de las propias favelas. Hoy en día quizás no es esa la función que cumplen, pero muchas veces están dispuestos a ayudar en algunas cuestiones financieras, en proveer medicamentos, se aseguran de que haya acceso a servicios como internet, el acceso que puedan ingresar los servicios de garrafas de gas. O sea, ¿Esto está pasando todo ahora condicionado. en las favelas como las que intervinieron hoy? Y sí, la mayoría de estas hay un control dentro de las favelas que es ejercido muy directamente por estas propias ¿Pero estructuras ustedes los criminales. tienen a los habitantes, a los que viven ahí, de su lado? Y hay justamente ¿Están lo que buscan aterrorizados o están de su es un lado? poco de los dos. Yo creo, o sea, por un lado, obviamente nadie se quiere levantar ante esas estructuras que tienen capacidad represiva y a la vez perciben ciertos beneficios de servicios que quizás antes no estaban presentes y les permiten acceder a los mismos. Es una son los dos lados de ejercer el poder de esa manera, ¿no? Sí, adelante. Andrei, en esta nueva geopolítica en la que Trump interviene muy abiertamente y muy físicamente en conflictos de América Latina, por ejemplo, con los barcos que salen cargados de droga en Venezuela, también en la costa de Colombia. ¿Imaginas una hipótesis en la que esa decisión se tome para custodiar las costas o los pasos limítrofes de Brasil, o el peso específico de Brasil es otro y no avanzaría entonces Estados Unidos? A ver, para Estados Unidos la agenda de narcotráfico en general históricamente se concentra principalmente en el Caribe y en Centroamérica, ¿no? Por otro lado, Brasil tiene su peso propio, pero aparte las drogas que entran a Brasil en general están orientadas para el mercado europeo, o sea, no son la primera prioridad de la gestión. No son de proveedores Trump. de Estados Unidos. No, es más, bueno, el caso que mencionaba Gonza hoy, por ejemplo, es interesante porque son lanchas que quedaron bajo el área de responsabilidad de las autoridades mexicanas, o sea, incluso quizás hayan golpeado cárteles mexicanos hoy cuando hicieron eso, ¿no? Pero la prioridad geográfica hoy para Estados Unidos en cuanto a su militarización de la lucha contra estos grupos, que eso es lo que estamos viendo, están agarrando el marco conceptual de la lucha contra el terrorismo que vimos los últimos 25 años, lo aplican a la lucha contra el narcotráfico, o narcoterrorismo, como lo llamamos ahora, y usan el instrumento militar para tratar de suprimirlo, pero con ese enfoque geográfico. Claro. Yo quiero volver, por si hay gente que recién se suma, y la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando acá o lo que pasó hoy y lo que puede pasar mañana en el estado de Río de Janeiro, no solamente en la ciudad, en donde hubo una intervención de al menos 2.500 efectivos en una favela para desarticular el Comando Vermelho o por lo menos capturar a líderes? ¿Cuál era la amenaza, Gonza? ¿Por qué estamos hablando de esto hoy? Es muy importante esto, Diego, porque para muchos fue algo sorpresivo, pero fue algo que se planificó durante por lo menos un año o un tiempo considerable. 2.500 efectivos es un gran despliegue que también contó con vehículos blindados, que contó también con vehículos de destrucción de barricadas. Básicamente, sobre todo es muy complejo entrar en esas zonas porque son calles muy pero muy estrechas. Lo que entiende la gobernación de Río de Janeiro es que si no actuaban ahora, había un riesgo de que se expandiera, de que se expanda una guerra narco entre el Comando Vermelho, entre distintas facciones tal vez que le responden o que no le responden tanto, y que justamente se empezara a ver una espiral de violencia de acá en adelante. Ahora bien, esta espiral de violencia logró detenerse viendo y considerando que no detuvieron al principal líder del grupo, básicamente porque publicaron una solicitud de recompensa que, ahora un paréntesis, 100.000 reales no me parece una recompensa. $20.000. Claro, $20.000 por el Muy líder. significativa, Exacto, sí, sí. del grupo del Comando Vermelho. Y hay que ver ahora también esta otra respuesta. No por nada hoy hubo, Diego, una reunión de emergencia en el Palacio de Planalto que encabezó Geraldo Alckmin, que es el vicepresidente Lula. Lula no está en Brasil, o estaba llegando ahora en estas horas, y mañana viajaría a Río de Janeiro el ministro de Justicia y el jefe de gabinete de Lula. ¿Para qué? Para reunirse con las autoridades de la gobernación y de la ciudad de Río y evaluar cuáles son los pasos a seguir y, sobre todas las cosas, si es necesario, como bien decía Gonza recién, el despliegue de fuerzas federales, de fuerzas militares federales para que le den apoyo también a las fuerzas locales, que son las que operaron en el día de hoy en los complejos, porque son varias favelas
Por eso son los complejos Alemão y Peña. Comando Vermelho, del cual escuchamos mucho y yo no sé cuánto sabemos. ¿Qué característica particular tiene en comparación con otros grupos narcos? ¿Y tenemos noticias en Argentina de Comando Vermelho o algún otro grupo importado? Voy a usar esta terminología. ¿Qué sabemos de Comando Vermelho? Bueno, el Comando Vermelho nació en el 79 en las cárceles justamente de Río de Janeiro, controlando parte de lo que era desde los líderes dentro de las cárceles y también controlando cada vez más de forma periférica esos territorios. Fue creciendo en su presencia en base a lo que es el tráfico de droga. Empezó después a perder un poco de potencia. El primer Comando Capital es hoy por hoy uno de los principales grupos narco en Brasil, de los cuales hay algunos indicios e información que están presentes en la Argentina y en la triple frontera. También atención con esto, la triple frontera. Y es indudablemente junto con el Tren de Aragua, con los cárteles colombiano y mexicano, de los que más amenaza le han dado en las últimas décadas a toda la región, no solo a la Argentina. Juan Martín está en Río de Janeiro. Retomamos el contacto con él. Juan, ¿nos escuchás? Sí, los escucho bien. Buenas noches. ¿Qué nos podés agregar de la información de Comando Vermelho? ¿Y cuán peligroso, cuál es la sensación de peligrosidad que reviste Comando Vermelho en líneas generales en Río de Janeiro? Agregaría solo dos elementos. Primero, una información. Superaron los 83 presos hasta ahora. Se están buscando también por las zonas de Mata, es decir, alrededor del complejo de Alemão, que es, y precisamente también, como mencionaban, a Peña, que son los dos complejos grandes, que son varias favelas unidas. Están buscando la posibilidad de cuerpos, ¿sí? de estos grupos, de esta facción criminosa. Comando Vermelho estaría intentando recuperar el territorio que antiguamente poseía en mayor cantidad aquí en la ciudad de Río de Janeiro, sobre todo, por supuesto, en las comunidades, en las favelas, ¿sí? Yo agregaría sí un tercer elemento cuando recién mencionaban sobre el Estado y esa puja que hay con, en este caso, Comando Vermelho, es decir, con los grupos de facciones criminosas. Hay un tercer elemento importante en Río de Janeiro que disputa también el territorio y que son las milicias, ¿sí? Las milicias o el poder milicianos aquí en Río son policías retirados que pasan a ejercer presiones, intención de terrorismo, ¿sí? A cambio de por ejemplo, recibir gas, conexión a internet, energía eléctrica. Es decir, sería un tercer elemento. Por eso es muy compleja la situación y el análisis que se puede hacer sobre el conflicto que ahora estalló. Sí. Contanos, porque vos lo que contás es que en este ecosistema que se forma en la favela está el ciudadano común, vamos a decir, el habitante de la favela, el narco, y hay otro tercer integrante, que ¿quiénes son exactamente? Milicianos. En este caso en particular, el conflicto en sí involucró a la policía del estado de Río de Janeiro con Comando Vermelho, que es el grupo al cual ellos iban a buscar a los cabecillas y bueno, realizaron esas aprehensiones, inclusive más de 90 fusiles de guerra. ¿Pero quiénes son los milicianos? Eso, los milicianos son un tercer poder inclusive, que está asociado o se ha asociado inclusive durante toda la campaña a la bandera política bolsonarista. Particularmente están muy afincados en la zona oeste de Río. Son policías retirados que practican este terrorismo también y en forma de extorsión a los habitantes de las comunidades. O uno está o con traficantes, la comunidad está en manos de traficantes o en manos de milicianos. La diferencia es que, según nos comentan los propios moradores de las favelas, de las comunidades, es que los traficantes lo único que ellos quieren es zonas liberadas para, obviamente, ejercer su ilegalidad. Ya los milicianos, además de esto, ellos presionan y ejercen con extorsión a nivel monetario y si uno no les paga, los obligan a salir de sus lugares. Es decir, que ellos están ahí en el medio porque el Estado no llega. Pero entonces dan un servicio privado de seguridad, es un policía retirado. ¿A qué te vas a dedicar ahora? Yo te voy a dar de seguridad. ¿Y de qué me vas a defender? Del narco. ¿Y cómo me vas a defender? ¿Con un fusil o un revólver o algo que tenga armamento propio? Efectivamente, inclusive ellos cobran alquileres de los locales para ejercer algún negocio. Pero tienen conexión con el narco, porque de algún modo, digamos, para cobrarte el servicio de seguridad tienen que impedir que el narco entre a tu casa o se meta en tu cuadra, en tu vereda.
Lo perdimos, me parece. Perdimos a Juan Manuel. Bueno, la complejidad del ecosistema. ¿Cuánto continúo. más complejo, Andrei? Sí. Estas organizaciones narco no tienen una sofisticación que no hay nada parecido en la Argentina, ¿o sí? A ver, tenés diferentes características, ¿no? El Comando Vermelho es una estructura relativamente flexible en la cual el liderazgo central está ejercido desde las cárceles, donde vos tenés ahí los que toman las decisiones. Después personajes como el que se estaba buscando hoy, Urso, que es uno de sus nombres, es uno de los donos del complexo, ¿no? O sea, ellos son dueños de uno de los complejos, son los capos. Después ahí vos tenés una estructura gerencial intermedia, que son los gerentes de Boca, seguido de los soldados y los humos, Espera. ¿no? Espera un poquito, porque el curso Una acelerado del un organigrama narco. Exactamente. Vamos a dibujar la pirámide. Hacemos la pirámide. Dentro de las Acá en cárceles, el vértice, ¿quién está? arriba de todo están los líderes de la estructura, que son los que están dentro de la cárcel. Después, abajo de ellos están los dueños, que son los dueños de los complejos, ¿no? ¿Qué son los complejos? Cada una de las favelas. En este caso estamos viendo Peña y Alemão. El capo de Peña es Urso. Entonces vos vas a ver que, por ejemplo, en redes sociales, los narcos que están debajo de la estructura de Urso son tropa de Urso. Pero, y Andrés, firman así. ¿Cómo te constituís en dueño de...? Pues dijiste dueño, no jefe, dueño. No, es el nombre que se le da. Está bien, pero es una especie de propietario del poder ahí. Exactamente. ¿Y quién te Es busque con ese poder? Y van subiendo a través de la estructura y con el aval que viene del sistema ¿Cómo? carcelario. A Porque través aparte de es un sistema... sangre Sí, y aparte es un Una sistema de cantidad de diezmos. muertos, digamos. Mataste a alguien y creciste en la estructura. No, y de todo del sistema de control. Exactamente. del propio narco. Van creciendo dentro de la propia Andrés, estructura y con el sistema de señalaste diezmo. algo súper importante, que el líder está en la cárcel, Claro. opera desde la cárcel. Es que esto es algo que mencionaba Gonzalo al principio y que se mantiene hasta el día de hoy. O sea, llevamos más de 40 años en este sistema en el cual la estructura que está afuera da una suerte de diezmo, que es plata que va al liderazgo que está dentro de la cárcel. ¿Por qué? Porque saben que probablemente en algún momento ellos van a terminar presos. Entonces lo que ellos están es asegurando las condiciones dentro de la propia cárcel. Un para seguro que de cuando entren a la retiro. cárcel, exactamente. Impresionante, ¿no? Es Exacto. impre- o sea, Que esté hay tan un sistema de institucionalizado, cobertura. ¿no? Claro. Yo lo digo casi irónicamente, pero es así. No, y hay otra pregunta, Claro. digo, y Andrés lo va a poder responder. ¿De dónde sacan ese armamento? Digo, porque ese armamento que estamos viendo, muy sofisticado, que en algunos casos hasta supera Sí. al de la policía. ¿De dónde sale ese armamento? A ver, ahí vos tenés la principal línea de suministro. Hoy en día es una infraestructura bastante compleja que opera como hub desde Paraguay con importaciones que vienen de Estados Unidos, China y Turquía. Hoy yo estuve justo antes de entrar, llegué a ver la captura de estas unos 80 y pico de fusiles y vas a ver, hay mucha R-15, eso es ensamblado, piezas que traen de Estados Unidos y de China o de Turquía y ensamblan el fusil en Paraguay y de ahí va para Río de Janeiro. Habían PTR-91 que son fusiles de fabricación enteramente turca, Kalashnikovs que vienen... ¿Turquía tiene fabricación de armas? Fabrican muchísimas armas. Una de las pistolas más comunes hoy en día en Río de Janeiro son las pistolas Canik. Son unas pistolas semiautomáticas 9 milímetros, son muy populares. Bueno, aparte se les puede adaptar un autosier para disparar en automático. Eso ¿Y es son en de mercado origen negro. turco? De origen turco, sí. Entonces, hoy en día esos tres actores pesan mucho. Hasta hace unos 20 años dependía mucho el desvío de stocks estatales. Por eso la discusión de que si aparecen fusiles o ametralladoras del ejército argentino o paraguayo o de otras partes, porque durante mucho tiempo esa era la principal fuente de armas, eran los desvíos estatales. Ahora tratemos de hacer una conexión con la Argentina. Primero, comparativa en la sofisticación de las organizaciones. Y segundo, si hay nexos o vínculos. Hay Comando Vermelho que toque, voy a decir ¿cuál es la organización más sofisticada acá? En un momento eran los monos, pero tampoco era muy sofisticada, era más salvaje que sofisticada. ¿En qué talle de narco está Argentina en relación con Brasil? A ver, lo voy a poner una comparación. Muchos hablan de lo que es la presencia del Tren de Aragua en Chile, ¿no? Sí. El Tren de Aragua es un grupo narco que nació en Venezuela, que se expandió por toda la región y que hoy opera en Chile, no de forma libre, pero opera con una presencia enorme. Yo lo que entiendo es que en la Argentina no hay todavía un solo grupo que opere con la flexibilidad o con la abundancia que tiene, por ejemplo, el Tren de Aragua en Chile, pero sí hay distintas conexiones del primer Comando Capital, algunos nexos también con el Comando Vermelho, y es por eso que se están intentando poner algunas trabas en lo que es la frontera norte de la Argentina para que ese vínculo con Rosario, con la provincia de Buenos Aires,
con la salida de la hidrovía es indudablemente un eje central de lo que es el narcotráfico, se limite e intenten que no se llegue a tener más conexiones que existen indudablemente. Bien, cerremos con esto. ¿Se acuerdan? ¿Conexiones Sí. con Argentina hay? Sí, a ver, pero en particular vos tenés todo lo que es la zona de Triple Frontera. Recordarán el asesinato de Rafat, el dueño de la Triple Frontera, hace 10 años. Fue una movida específicamente del PCC, Primer Comando de Capital de San Pablo, para empujar y entrar dentro de territorio paraguayo y norte argentino para controlar esa ruta de tráfico en particular. En Argentina tenemos presencia que ha detectado el Servicio Federal, Servicio Penitenciario Federal, elementos del Tren de Aragua, del Comando Vermelho y del PCC. Son los nombrados, ¿Pero qué otros son más pequeños. elementos? Claro. ¿Qué es un Y gente elemento? que Hay se- un elemento de... ¿Cómo es? El Tren de Sujetos Aragua. que se han establecido que tienen un vínculo preexistente con estas organizaciones. El Tren de Aragua es más difícil porque el Tren de Aragua funciona más como un sistema de franquicias internacionales, ¿no? No siempre el que opera como Tren de Aragua en Chile o en Perú es alguien que vino de Venezuela siendo miembro del Tren de Aragua, sino de que adoptó esa modalidad, Pero te adoptó venden la la marca franquicia, vos podés y no adoptar adoptan la la marca franquicia. y después eso se expande a una red que aparte después hay toda una estructura por parte del Estado del régimen venezolano que ha usado los servicios de inteligencia para consolidar esas estructuras y usarlas en el exterior, con lo cual Bien. es todo otro debate. Quiero agradecerles a ambos. Gracias. Por favor, un placer. Un placer. Bueno, creo que tenemos a alguien para sumar en el análisis y también un poquito para descomprimir, ¿verdad? Aló. Nah, pará. ¿Vos me estás diciendo que hoy tengo que abrir el programa del gran Diego Sheikman? No, me estás jodiendo. Qué, ¿Qué groso haces, sos, Ale? Dieguito. ¡Qué gusto! ¿Cómo estás, Muy bien, ¿Todo ¿cómo te bien? va? Vos sabés que estaba rememorando y me acordaba que el Javito, el que me presentó Guillermo Nielsen en Campo Bravo, de la esquina de América ahí, el que me dijo odio a Keynes de entrada, arrasó en las elecciones de medio término, en las midterms. ¿Eso quiere decir que ganamos los midtermos? ¿Que ganó Tronco? Ganó, Tronco ganó. Entró Tronco, entró el Tronco y entró la Balugi toda, pero la verdad, detenete un poco ahí, Diego Ordodán. ¿Vos me estás diciendo que este tipo algo extraño que traía siempre carpetas de cartón en la mano? ¿Ese es el tipo del que habla Donald Trump día por medio? Sale en Fox News, la CNN, tapa del Financial Times. Es algo que no la vio nadie. ¿Vos te acordás o cómo sea, era Ale? Era así. Venía con la carpetita así, tremendo, se paraba tremendo. así Sí, con y el objeto se de ponía, apego. sí, el Tremendo. objeto de apego, Sí, como tremendo. Quique Wolf la pelota. Sí. ¿Viste? Las La transmisiones. caprichosa. La La caprichosa. Bueno, se ponía Sí. así con las patitas, como las patas a las 10:10 en el reloj, así, esperando con el traje a rayitas Sí. que le toque entrar a ir al programa. ¿Te acordás? Traje de esa? rayitas. Me haces Sí. acordar 2003, cuando asumió Néstor Kirchner, que dijo en el discurso traje raya para los llevallores. ¿Te acordás? ¿Te acordás? Es verdad. No, pellizcame, Diego Goliat, porque este sueño es demasiado alucinante. Si lo querés Ni Marvel violar. ideó algo así, Totalmente. Te digo algo más, Diego Golfo Pérsico. Siento que estoy adentro de una de esas películas coreanas donde los planos y las luces de neón pasan demasiado rápido. Sí. ¿Viste? Pasa todo rápido así y yo solo atino a gritar ¡Pará un poco, Javo, pará! Esto es demasiado fenómeno barrial, pará. Esto es demasiado cine, pará. ¿Qué me importa que Manzano compró Telefe? ¡Pará! Igual, Claro. yo te escuché hacer una advertencia y dijiste Viste que no estuve se le atinado, suban los Sí. humos, Sí, sí, sí. ojo con la soberbia. Yo vi un video tuyo. No, pero antes que nada, los metefichas que quisieron hacerme pelear con el Javo, les digo, ojalá no me los cruce porque los arruino, Para algo practico artes marciales desde que hacía Mar de Fondo. A mí no me jodan tuiteros porque me van a encontrar. Además, con Javier somos hermanos de la vida. Junto a Santiago y a Cari somos el cuadrado de hierro a esta altura. No entra Majul. Entrá, que pero se sentí modificó una la, cosa. Sí. se modificó La figura. la geometría. Sí, Hay sí. un cuarto lado y entonces Sí. es Ale. Muy bien. Vos hace un mes prendía la tele y lo estaban velando. Lo tenían, viste, todo diciendo, no, acá María Eugenia Talerico y el Bulldog les va a comer el voto mabelístico. Tenés a Randazzo en 10, Tayana arriba por 20 puntos. Como diría Maslatón, iba a ser una masacre. Y al final, en ¿Qué un mes, pasó? fue a partir del Movistar Arena. Eso es aura.
Eso el es, Movistar y el culo que tiene. Vos pensás, el culo que tiene. Vos pensás que Alfonsín lo tuvo a Ubaldini con los paros. Después, de la Rúa tuvo a Duhalde atrás. Macri tuvo a Cristina que se refortalecía y que estaba con los movimientos sociales. ¿Y el Javo qué tiene? El novio de Lali Espósito. ¿Te das cuenta? A Rosenblatt. Tremendo, tremendo. Qué locura. Bueno, pero esperemos que ahora los garcas de la casta, los del medio, y le hablo a Santa Fe, a Pularo, como diría Pañi. Ahora no queda otra que negociar, Vamos a negociar la reforma, no se hagan ahora los que que dudan, que tienen, pero tienen esa culpa, porque acá es espalda con el Javito. Desenvaino la espada medieval de acero forjada en Eso Toledo, yo te iba a decir que yo no vengan quería de a uno. despedirme de esta Sí. conversación con vos sin que vos cites un nombre griego o cites a Hoy Foucault. soy Conan el Bárbaro. Ahí está. Hoy soy Conan el Bárbaro. Muy bien. Sí. Gracias, Ale. ¿Qué haces? No nos queda otra que chupar. ¿Qué vamos a hacer? Gracias. Gracias por la imagen. Bueno, muy bien. Tenemos invitados. Voy a pedirles que se presenten. Adelante. Nombre y colegio. Gonzalo Roca, diputado electo por la provincia de Córdoba. Bien. El señor es el ganador en Córdoba. Así es. ¿Tenías encuestas a favor? ¿Vos la veías? ¿Vos la viste en términos de Milei o no la viste? Fue una sorpresa el resultado final de 42 a 28, pero sí estábamos con la expectativa de triunfar en las elecciones porque veíamos que la gente apoyaba al proyecto del presidente Milei, así que estábamos con la expectativa de ganar, no por esa diferencia. Bien, ya volvemos al ganador de Córdoba. Señor, a presentarse. Gabriel Bornoroni, jefe diputado nacional por la Libertad Avanza, jefe de bloque de diputados de la Libertad Avanza. Muy bien, la primera pregunta sigue siendo oftalmológica. ¿Usted la vio o no la vio? Yo creo que los cordobeses siempre la ven y están destinados a salvar a la Argentina. Sí, porque es lo que viene porque sucediendo. todo el mundo en su sillón hace la misma pregunta que creo tengo yo, que es, pero votan gobernadores cordobeses y después apoyan peronistas y después apoyan gobiernos nacionales, no, pero le pasó a Macri. ¿Cómo se explica esa alquimia? Yo creo que hay que dejar que transcurra el tiempo y ver y poner sobre la mesa lo que vienen haciendo los gobiernos peronistas en la provincia de Córdoba y creo que van a seguir apoyando gobiernos liberales. Bueno, ahí está, bien. Iñaki, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Diego? Bueno, ¿cómo son estas primeras? Ya hay algunas definiciones, hay una cita, una convocatoria a gobernadores. ¿Cómo evoluciona el gobierno después de este triunfo? Se hizo lo que se tenía que hacer, al fin y al cabo, que era convocar a un gran acuerdo político que logre sacar las reformas que prometimos en campaña, la reforma laboral, la reforma impositiva, la reforma penal, que nos permita, digamos, llevarle a los argentinos las reformas que votaron, porque al fin y al cabo el domingo lo que se votó fue un congreso reformista, fue una Argentina en la cual el esfuerzo vale la pena y entendemos que incluso con el enorme resultado que tuvimos de 64 diputados nacionales y 13 senadores, no termina de alcanzar para poder avanzar en esas reformas, así que, bueno, vamos de vuelta a tener que conversar con todos los que quieren una Argentina distinta. Con el que no van a conversar es con Gildo. No quiere una Argentina distinta, Kicillof no quiere una Argentina distinta. Quieren seguir usurpando y viviendo de lo nuestro, por eso también hay un bloque de 103 diputados con los cuales no vamos a conversar en la Cámara de Diputados. Digamos, los acuerdos se logran con la mitad más uno, no con el 100%. Y está Paul Troni, que es senador, pero ahora entra a Patricia Bullrich al Senado. Muy ¿Cómo contentos. imaginas la relación? ¿Cómo queda Victoria Villarroel cuando aparece una figura fuerte como Patricia Bullrich? Bueno, yo muy contento con la llegada de Patricia al Senado. Por supuesto, es una legisladora con muchísima experiencia, con mucha trayectoria, con mucha actitud también. Así que espero que se ordene mucho el diálogo interno en el Senado. Aparte que también tiene diálogo directo con el presidente. Y eso va a sumar muchísimo a mejorar las condiciones que teníamos en el Senado, Diego. ¿Y Villarroel dónde la colocarían? Bueno, creo que tendrán que dialogar y también ponerse de acuerdo y limar asperezas o diferencias que puedan haber. Qué diplomático, Paul Troni.
Apueste una ficha más, juegue una frase más. Segundo tiempo de Yo Poltroni es creo diplomático. que con este apoyo Así no llegamos ni a Chascomús, Poltroni, No, pero dale. creo que el pueblo habló claro. Acá se va a avanzar con las reformas profundas que decía Iñaki, la reforma laboral, Se me fue de impositiva y previsional. Te voy a enlazar. No, pero hasta acá que- se va a hacer una mayoría, Diego, porque hay muchos legisladores que han estado acompañando al principio, después dudaron, se prendieron en este juego de Mayán y de Gildo Infran de destruir todo. Algunos lo daban por caído al gobierno. No olvidemos que hasta hace poco Infran pedía juicio político y destitución al presidente. Bueno, algunos equivocados compraron un poco ese cuento, pero el resto acompañó y creo que sin duda va a seguir acompañando. Bien, Gonza, hay una convocatoria. Jueves a las 5 de la tarde. ¿Quiénes van? Mira, ¿Qué te la hago convocatoria más para...? fácil. Dale. ¿Quiénes no? Pues son 24 gobernadores, es más fácil contarte quiénes no van y después, si querés, repasamos en negrita algunos de los importantes que sí va. No va Kicillof, no va Silioto, que es La Pampa, no va Gildo de Formosa, no va Melella de Tierra del Fuego, no va Quintela. Ahí ya te da 19. A mí me dijeron 18, a mí me falta el número 6 que no va, con lo cual, de los que hasta ahora dijeron voy, si yo te tengo que decir en este momento van 19, que es un montón, que, o casualidad, serían los mismos que firmaron el Pacto de Mayo en julio hace 2 años en Tucumán. ¿Cuál es el temario? ¿A dónde van a avanzar? Bueno, yo no lo tengo al temario, pero estoy seguro que van a avanzar en el tema que hoy estamos tratando en el Congreso, que es el presupuesto. Es importante que la Argentina tenga un presupuesto y todos que creo que queremos un presupuesto. Y después las leyes que decía Iñaki, las leyes laborales, la reforma impositiva y las penales, es algo que nosotros en campaña dijimos que iban a llegar al Congreso. Y el presidente obviamente que está expectante que el Consejo de Mayo, después de que dialoguen estos gobernadores, lo termine llevando al Congreso. Yo te lo cuento, el temario es fácil, ¿eh? Reforma laboral, reforma tributaria, reforma previsional. Yer Llora, ¿acompaña esto? Y debería acompañar. Sobre todo, ¿Qué información tienen ustedes? no, sobre todo porque en la campaña de ahora ellos manifestaron de que están de acuerdo con las reformas, con el equilibrio fiscal, con tratar de avanzar. Así que imagino que acompañarán este tipo o estas propuestas de reforma que están tratando de hablar en el Consejo de Mayo y la están llevando, lo vamos a llevar Y adelante. los cordobeses la están pidiendo. Claro. La forma en que votaron los cordobeses Exactamente. están pidiendo que acompañe la reforma que está proponiendo el presidente. Bueno, y dale, Lu. Poltroni, bueno, Gildo Infran no va a estar en esta reunión. Ahora, no es un gobernador reformista, pero sigue ganando elecciones aún con el cambio y la adopción de la boleta única de papel. Esa elección se confirma y lo da ganador siempre a Gildo Infran con un porcentaje muy importante. ¿Qué pasa en esa provincia que no está abierta al cambio y a una reinstitucionalización y a la modernización? No, la provincia de Formosa justamente no está abierta a nada. Es una provincia secuestrada por este hombre que le hizo trampa a la República, a la Constitución Nacional. Está bien, pero la gente está pero votándolo. la gente es rehén, de la vivienda, del sueldo, del ingreso. El nivel de apriete, Luciana, que vos tenés es tremendo. Aprietan con cosas así, de sacarte la vivienda, de sacarte el empleo, al hijo, a él, al otro. En Corea del Norte El también. único lugar en donde perdón, Iñaki, el único lugar en donde se hizo una buena elección es Ciudad Capital, porque ya es una ciudad más grande y ya tenés algún nivel de independencia económica. El resto es un apriete insoportable. Por eso insistimos con la intervención. Y con esta nueva mayoría que vamos a tener ahora en senadores y diputados, yo no dudo de que se va a tomar esta decisión. Así como Trump va por Maduro, Milei tiene que ir por Infran. Vos mirá el título de Poltroni. Bueno, es una intervención federal, es una cosa fuerte, no tiene demasiados Está antecedentes. dada la ¿Tiene situación alguno? institucional. Se viola el artículo 5º de la Constitución y es motivo de intervención. Bien. Déjame un asterisco. Cuando Mauricio Macri ganó la elección 2017, Frigerio hizo una convocatoria y Macri puso la cara en Casa de Gobierno como lo va a hacer Milei. Infran habló con Macri en ese momento. Como esta vez va Zamora, me acaban de contar que va Zamora. Digo esto porque no debería ser imposible, digo, que Infran vaya. Porque una negociación para bajar ingresos brutos o para discutir la coparticipación sin Formosa no lo puedes hacer. Con lo cual, estaría bueno
que pese a las diferencias, como hizo Macri en su momento, se tapen la nariz y lo convoquen de todas maneras. Bueno, Pero preguntale a Poltroni Iñaki, está planteando pará. otra cosa. ¿Qué pensás vos, Iñaki? ¿Podrían convocarlo pragmáticamente? Sí, dale, necesitamos bajar ingresos brutos. Es ilegítimo, ¿no? Decime que no, pero Mirá, yo te tengo que invitar. En el caso de Infran pesa un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, digo, y el presidente Milei tiene un modelo diametralmente opuesto al que tiene Gildo Infran en Formosa. Y quería agregar algo, en Corea del Norte se vota efectivamente, hay una urna para Kim Jong-un y hay una urna para no votarlo. No hay democracia, digamos, por más de que se vote. Es lo que creo que pasa en Formosa. Bueno, lo que pasa es que si lo invitás y el otro no va, vos Bueno, cumpliste y el lo otro exponés. es el que queda en falta. Si vos no lo invitás, quédate en Lo que en pasa, falta. Diego, que para cambiar la realidad de Formosa, lo tenés que hacer con inversión, con desarrollo. Y eso no va a ocurrir mientras esté Infran. Te traba absolutamente hasta una conexión de energía, título de propiedad, permiso, ¿Hay denuncias de fraude habilitaciones. que hayan prosperado en la justicia en Formosa? En la justicia ¿El fraude Formosa no electoral? prospera nada. No prospera nada. Ni siquiera los miles de kilos de droga que han encontrado, Luciana. 80 Jamás y- prosperó una causa en Formosa contra Infran. En 30 años de justicia nunca le salió nada de favorable. 87 vicegobernador, 91 vicegobernador, 95 está gobernador, claro esa 99 continuidad. gobernador, Y eso- 23 y eso gobernadores. es una Está claro. tiranía. Pero eso 22 es una gobernadores. lectura política y otra cosa es hacer una lectura que suponga que hay fraude sistemático, que hay un uso del Estado de manera completamente sesgado. Eso se tiene que Pero trasladar a el la poder justicia en algún absoluto, momento. si concentró todo el poder, todos los jueces lo puso Gildo Infran. ¿Cómo te El tema pensás es que va la a actuar justicia, si es Claro, la justicia provincial, no pasa provincial nada. Está cooptada. Explícame esto. Explícale a todos los argentinos no cordobeses Sí. cómo Córdoba tiene gobernador peronista y después vota no peronista a nivel nacional. Y porque son dos discusiones distintas. Las intermedias. ¿Cómo funciona ese cerebro? ¿Cómo lo hacen? Cambiame el zócalo porque está muy feo eso. Lo que se plantea, digamos, el modelo de país, Inspector de Zócalos. Dale. lo que se discute es un modelo de país, ¿no? Entonces, el cordobés sabe que si viene en este caso una intermedia el Congreso de la Nación a discutir este tipo de reformas que se estaban planteando, que lo que había planteado el presidente, sabiendo también que defendiendo Córdoba, nosotros que somos diputados electos, es que a Argentina le vaya bien porque Córdoba, esa capacidad productiva que tiene, si a Argentina le va bien, a Córdoba también, ¿no? Le va mucho mejor porque somos una provincia muy pujante y lo sabemos, eso y lo interpretamos bastante bien. Y también tenemos memoria del daño que nos ha hecho el kirchnerismo a Córdoba y por lo tanto acompañamos al presidente Milei porque representa ese antikirchnerismo que tanto daño nos ha hecho a la provincia. Yo me quiero meter ya en el tema de las reformas que dentro de un tiempo se van a presentar, se van a formalizar. Hay algunos bocetos, algunos proyectos de ley que ya dan vuelta, que te llegan a WhatsApp. Sí. Sería así, hay que ver cuál es el definitivo. ¿Tienen noción de la reforma, voy a usar las palabras del gobierno, de la modernización laboral? ¿Sabemos hasta qué punto no los gremios acompañarían? Mira, lo que se tiene, Diego... El peronismo, déjame este contexto. Ya hubo una flexibilización de Menem, los gremios, no todos, ni todos los secretarios generales, pero muchos acompañaron. Hubo algunas cosas de aquella flexibilización que funcionaron y otras que no funcionaron y hubo abusos admitidos incluso por la parte empresarial que armó esa flexibilización en aquella época, lo admiten, pero que dejaron una especie de trauma y se han quemado con leche muy fuerte sectores gremiales. Entonces, y hay una parte de la ciudadanía que ve como un reflejo y dice, vienen a quitarnos derechos. Puedo. Hay Que no una está idea relajada. bueno, yo quiero decirles, hay una idea de hacer pedagogía, explicar qué hay para ganar, qué hay para... Va a haber que explicar eso. Hay ¿Qué un pensás, grupo Iñaki? muy grande de la sociedad, que es el 50% de la Argentina, que hoy por hoy ni los ve pasar por la ventana esos derechos. Hace 14 años que la Argentina no suma empleados formales registrados en negro. No le conviene a nadie. Cuando digo no le conviene a nadie, no le conviene al Estado, no le conviene a los empleadores, no le conviene a los empleados, no le conviene a los sindicatos, no le conviene a los gremios. A nadie le conviene el sistema actual, que es destructivo del trabajo argentino, que es sumamente antiderechos. ¿Vos lo porque leíste priva- ya el proyecto? No es que... no es Por- que- pero pará, porque yo lo que pregunto es, todos los que nos están viendo y tienen trabajo formal, Es que- ¿se les modifica su régimen laboral? Que no existe el texto. Bueno, por eso. Entonces vamos contando cosas de la televisión y es que todavía no está el texto final. Lo que hay, Diego. Pero hay ansiedad porque se haga
y hay un repliegue con miedos atendibles de otra parte. Y va a haber que salir a explicar y a desmontar miedos eventualmente, ¿sí o no? Sí, sí, es correcto. Hay un laburo fuerte. Es correcto, y el trabajo se va a hacer hablar con los gremios, y los gremios, como decía Iñaki, si hay un 40% de trabajadores que no están agremiados, que están en la informalidad, los sindicatos deberían entender, y algunos lo entienden, de que lo mejor que puede pasar es que las leyes hagan que ingresen a la formalidad y también van a ingresar los sindicatos. Entonces creo que es ganar por parte de los sindicatos, si entienden. Y los trabajadores que están en la informalidad están pidiendo a grito que haya un sistema de leyes que también los comprenda a ellos. Bueno, pero por eso, Están por pero fuera del esto sistema. aterrizado a una hojita de planificación, hay que ver exactamente. Revisemos ítem por ítem. Están, Diego. ¿Cuáles son Mirá, las cosas que Te cambian? lo cuento. A ver. Vos tenés que volver al decreto 70/23, que es la idea que tiene el gobierno de una reforma laboral. Ahora, la estrategia política, yo te hago una reforma de 20 puntos para negociar 10 y votamos 10. Quedó pendiente. Actividades esenciales que no pueden cortar. Aeronáutica, salud, educación. Eso está muy bien, Bueno, pero yo te no cuento- genera que las pymes y las empresas tomen... Vos necesitas Pero tomar vos- pero empleados, preguntaste cuál ocupar es. y que vengan inversiones. Bueno, eso. Sí. Bajás los aportes patronales. ¿Está en Eliminás- carpeta? En la carpeta está, porque de hecho estuvo. La idea Ya de está, claro, está. ¿Eso está, Iñaki? Sí. Está en el proyecto que En el dice... proyecto, digo, que tenés que volver en el capítulo que está El frenado, capítulo digamos, ese, la justicia, yo te cuento porque hablé con los jueces. Ellos están a favor de lo que dice el proyecto. Lo bocharon porque entienden que un país republicano tiene que sacar una reforma laboral vía parlamentaria para que no vea un segundo gobierno después y te lo boche Por eso decreto. hicimos campaña y Esa es la por realidad. eso también, aunque tuviéramos la mayoría hoy por hoy, es que buscamos hacer acuerdos con todas las fuerzas. No sirve tampoco si la Libertad Avanza tuviera 129 diputados hoy y saca una reforma, si mañana va a tener 128 y va a volver para atrás. Porque, y lo que vos decías recién, el tema de todos los paros y las actividades esenciales sí genera puesto de trabajo. ¿Sabes cómo genera puesto de trabajo? Dándole a quien invierte... Previsibilidad. Es que el de afuera te dice, ve un paro y te mira y te dice, loco, ¿qué está sucediendo acá? Que esta gente Desde está ya, amontonada en la puerta de mi Claro, establecimiento pero quejándose yo estoy de algo. acuerdo con vos. Lo que digo es que las primeras medidas para generar inversión seguramente no van a estar esa dentro de las primeras. Bueno, bajás las claro. multas, bajás aportes patronales, bajás las multas para que evitar los juicios laborales y eliminás el aporte solidario que hacemos los laburantes, que no estamos afiliados a ningún sindicato, que lo pagan nuestros empleadores. Mira, fíjate esto, nosotros estamos poniendo reforma laboral. Yo te voy a decir, hay una batalla semántica por esto, porque dejó muchos lastimados y genera mucha aversión desde los años 90 y se vuelve a discutir algo esto es muy delicado para la Argentina, yo creo que es muy necesario por los datos que ustedes dan, el sistema previsional jubilatorio está destazado, porque no hay aportantes Otro beneficio de la seguridad social. Vos tenés que tener gente activa para que le pague a los pasivos. Si hay muchos informales, ¿quién está aportando? Bueno, cada vez menos, entonces la pirámide se achata. Entonces el gobierno dice es modernización, porque si vos usás reforma laboral, se le paran los pelos a una gran parte de la sociedad y se van a bloquear. Hay que explicarlo de otra manera. Dos cosas más. Es todo un desafío. Es que para nosotros no es un... Digo, te lo digo desde el lado de los jóvenes. Nos suena bien. Digo, algo que está mal hay que reformarlo. Algo que está mal hay que cambiarlo. Algo que está mal hay que modificarlo, hay que modernizarlo. Y hoy por hoy es realmente un sueño para algún pibe de mi edad entrar a un trabajo formal, registrado en blanco con todas las prestaciones. Entonces, la verdad, digo, si... Pero los beneficios que trae el trabajo en blanco, escúchame, esa gente hoy no tiene obra social, no tiene RT, no tiene aporte previsional y Oltroni, no yo tiene estoy acceso con al vos, crédito. pero si ese empleado negro te cuesta 10, ¿cuánto cuesta en blanco? Si hoy te cuesta 10, te cuesta 16 o 20, tenerlo en blanco, decirle al empleador cuánto le va a costar. Ese es el número que hay que decir. ¿Cuál es el negocio, el incentivo a tomar con una economía creciente, con un país que crece, también empezás a tener competencia laboral. Porque ahí empieza a subir también los salarios. Digo, yo tengo 50 empleados. Yo sé muy bien cómo funciona cuando vos empezás a ganar plata. ¿Cuánto te cuesta el que Lo está...? menos que querés es que se te vaya un tipo que te sirve. Es así. Lo que vos necesitas es ganar plata como pyme para poder también pagarle bien. Eso no viene ocurriendo porque venimos atravesando toda una etapa de reacomodamiento económico que la ha padecido todo el pueblo. Bueno, ahora con las bajas de interés, con la caída del riesgo país, viene el crédito. Y ahí viene el crecimiento económico de la Argentina. 2 años de muy fuerte crecimiento económico. Bueno, yo la sigo con esto. Espérenme un minuto porque tengo gente. A ver. ¡Aló! ¿Cómo anda, amigo? ¿Cómo anda, Cristian? Todo bien.
A mí no me quieran pelar, que les bajo las paletas de un tucumanazo, ¿eh? Los incisivos de arriba corren riesgo, efectivamente. Anoche lo fui a acompañar ahí al Colo, a carajo, pero le advertí. Conmigo no jodan, que yo ando siempre con un bufoso en la media. Por siempre. eso, no me arrimen la máquina porque tengo la otra. La seguridad ante todo. Revólver sobaquero tipo Danny Glover en arma mortal y pistola corta de canuto en la media. En 2 minutos se arma una del Far West, que no es lo mismo que el Far Gossi. Ese sí que estaba, que no sabía si Ese entraba, mirá. no lo facture porque no se lo van a Carambola, pagar. Qué carambola. ¿Ah? Hoy estoy jodón porque suspiramos aliviado. A mí me daba fiaca tener que empezar a inventar el pro de nuevo, ¿viste? De nuevo Además, el cambiónica, riesgo, los claro. globos amarillos, la energía eólica, ¿viste? Hablar de la agenda del Rabino Berman. Mejor sigamos con esto, que tendrán su locurita, ¿viste? Pero nada, qué sé yo, pegaron buena onda y popularizaron esto del ajuste fiscal, qué sé yo. Que está bien, ya está, entró. Hay que subirse, si entró hay que subirse, Sí, ¿no? Sí, sí, entramos. Gracias, Está bien. tío Escobesen. Todos los días rezo. Escobesen, tan tararán, tarararam, tan tararán, Escobesen. ¿Le van a dar un buzo violeta para ponerse como en la foto esa que ustedes se pusieron todos el buzo o no? Ya estoy todo pintado violeta. Todo tatuado violeta. Me tatúo la cara de Karina si hace falta. ¿Qué más? Sí. Está muy bien. No la esperábamos semejante triunfo. No, nada, ¿eh? yo sé que no la esperaba, ¿no? Está muy bien. ¿Cuál es la A mí me explicación? hubiese convenido un poco más de susto. Y claro, me convenía que Tayana por ahí, por un puntito, medio puntito, así tenía que demostrar humildad y lo sacaban a Martincito Mena y me ponían a mí. Pero ahora esto no va a cambiar. Es así. ¿Qué No estoy va a viendo en cambiar. el fondo suyo? ¿Qué está de fondo? Quiero la ver. redacción, me quedé acá. ¿Pueden abrir, por favor, el plano? Así veo qué es lo que está ocurriendo detrás de Ritondo. La redacción. A ver. Sí. Mira, acá estamos. Ahí está la todos redacción. trabajando acá. Ah, muy bien, está. Quería ver, Sí. ¿qué hace acá? Y me quedé en lo de... Escuchame, estaba ahí en lo de Johnny, entonces me quedé. A ver si había algún sándwich ahí, un sobrante. Siempre hay un sanguchito, alguna cosa. Está muy bien. Un pedazo de Chocolatín. pizza fría. Pizza fría, está muy bien. Bueno, no tiene, porque ahora están celebrando, pero no Sí. tiene un párrafo de apelación melancólica a la esencia de los argentinos, a la viejita, al barrio. Voy a repetir lo que nos pidió Mauricio en el grupo de WhatsApp que tenemos. Dijo, muchachos, salgan a decir que son del PRO, salgan a decir que son del PRO. Está muy intenso con eso, porque el PRO fue el que dio el puntapié inicial al cambio en la Argentina. Nosotros fuimos lo que le demostramos a todos los ciudadanos que se puede. Así que, por favor, salgan y digan eso. ¿Y Mantengamos alguien nuestra contestó el identidad, chat? Que nombremos a Fernando de André y qué sé yo. ¿Pero Habría hubo que respuesta en el chat o quedó esos prolongados Le pusieron- silencios de ¿sabes chat? que le pusieron el sticker ese que está vos con el jabo? Que se están riendo así. Ese sticker. Que están los dos así. Ese sticker, como diciendo vos. Ese quedó, sí. Pero entonces le hicieron el vacío a Mauricio, ¿no? No, vacío, entraña. Nosotros hacemos lo que sea. Ahora le cocinamos un asado, no hay ningún problema. Buah. Bueno, ya no es más pasajero en tránsito, Rito, ya abordó la nave definitivamente Violeta. No, claro. Ya pasó, Ya hice la transición. ya transicionó al Violeta. Bueno, muy bien. La marcha del orgullo Violeta. Muy bien, gracias, Pobre el Rito. Colorado que se tuvo que pelar. Peor era Dorni que se puso pelo y se volvió a quedar pelado de nuevo a los 2 años. Pero bueno. Hay que hacer el refill. Bueno, gracias. Chao. Bueno, yo pienso que estábamos en algo. Reforma Ese laboral. algo era la reforma laboral. Sí, decime. No, te faltaban 2 cosas. Primero, bajar la penalidad para desalentar los juicios. Y me quedaba un punto más. Bueno, te decía recién que digamos, dejar de pagar aportes voluntarios, que son las cosas que están en el proyecto que la justicia abochó, título 4 del decreto Los 20. que están tristes son los abogados laboralistas. Había juicios que se llevaban empresas enteras, ¿me entendés? No te podés llevar una empresa entera y dejar sin trabajo a 5, 10, 15 personas por un juicio. Es una locura, ¿me entendés? La legislación tiene que ser pro trabajo.
Bien. Da vueltas de todo. Si va a haber para determinadas actividades una flexibilización en cantidad de horas, de 8 a 12. Cada cosa que circula, que puede ser falsa o puede ser verdadera, va a haber que explicarla mucho. Esta es de las reformas más importantes y más ambiciosas y más desafiantes que vaya a enfrentar el gobierno, ¿eh? Sí, pero a mí me gustaría hacer un hincapié en un tema que no solamente, digamos, la reforma laboral sirve para incorporar los informales a los formales, ¿no? Que le sirve a todo, como decía Iñaki, trabajadores de Estado y empleadores, sino también los convenios colectivos el 90% fueron firmados en el 75, Exacto. ¿no? Y eso han quedado en desuso la mayoría, y hoy los jóvenes no entran en un trabajo para jubilarse. Por eso una contrapropuesta es ir convenio por convenio en vez de una reforma macro. Claro, bueno, se va a sacar la ultraactividad, ¿no? Esos convenios vienen aplicándose por la aplicación del principio de ultraactividad, que, digamos, a pesar de haber vencido, siguen en su aplicación. Y además de que esos convenios colectivos encarecen mucho, en algunos de ellos, como decía vos, las cláusulas de solidaridad, que encarecen para el empleado, y después están también los aportes de hacia el empleador que también encarecen. Bueno, se tiene que rediscutir un poco todo y esa es la idea de una reforma laboral. Pero esto es para los nuevos que quieren entrar al sistema formal o para los que ya están adentro. Y yo digo, yo estoy acá en el canal o fulano de tal, yo trabajo en tal organización hace 15 años, ¿me van a modificar? Eso lo ha dicho el presidente, dijo que todas las reformas son de acá para adelante. Digamos, derechos adquiridos o lo respeto. hemos dicho en campaña presidencial incluso, no se van a tocar, y lo repetimos hasta el cansancio, no se van a tocar. Pero sobre derechos todo la adquiridos. libertad contractual, porque Eso, vos tenés más que nada. de todo tipo de trabajo. Un minero va 25 días a la cordillera y baja 5 a la casa. Entonces vos tenés que tener esa libertad contractual ajustable a cada modelo de trabajo. Un camionero de Hacienda te baja 20 horas sin parar para que la Hacienda no se le muera y no se le caiga. Bueno, todo tiene un ajuste y eso es lo que se busca, la libertad contractual. Ahora, hay un tema, uno de los temas más delicados es qué poder tiene el trabajador, el empleado, para negociar frente al empleador. Y ahí hay una cuestión de contexto central de la economía, que es cuando una economía está creciendo, hay una dinámica de la economía, ¿no? Un trabajador que queda fuera de un empleo puede enseguida reinsertarse en otro sector. Sí, me parece que esa discusión va a requerir también un dinamismo de la economía, es decir, que el contexto acompañe esa discusión, pues si no va a ser todavía más delicado. Bueno, ya está acompañando. Y además no creo que vaya a haber un momento de mayor perjuicio para el empleado que el que hay ahora, de tenerlo directamente por fuera de todo el marco jurídico. Digo, cualquier cosa que vos le des, a la mitad de la Argentina, es más que lo que tiene. De todas formas, yo creo que el debate se tiene que dar porque sin lugar a dudas los convenios colectivos que hoy se están utilizando, que son del 74 y lo estamos utilizando hoy, han quedado desactualizados y ese 40% de trabajadores que no están en el sistema laboral en blanco deben ingresar. Entonces, desde los sindicatos y desde el Poder Legislativo, senadores y diputados, tenemos que hacer que ese 40% de trabajadores ingrese al sistema laboral, porque también va a permitir que haya jubilados que cobren su jubilación porque el sistema está funcionando. Todo el sistema está roto. Déjenme dar hay mucha cosa más de la modernización laboral, pero déjenme dar un pantallazo por las otras reformas que son ambiciosas, la impositiva y después la previsional. Quieren bajar 20 impuestos. 20 impuestos. Vos podés nombrar 3 significativos y decís, mira, a ver si lo bajan, ¿cuál sería? No, justamente lo que habla el presidente es que son impuestos que impactan muy poco en la recaudación, pero porque esto es el punto de siempre del presidente sobre la intertemporalidad y en los preceptos básicos bajo los cuales está guiado la Libertad Avanza, que es que generalmente cuando metés la mano en algo lo arruinás bastante más de lo que sería su normal evolución. Son 20 impuestos que no son, digamos, grandes en términos de lo que recaudan, pero que sí distorsionan mucho. Y lo que busca al final es, igual que todas las medidas que, digamos, de las 9.000 que habla el presidente Milei, que sacó, de las medidas que sacó Federico Sturzenegger, había 6.000, digamos, que no eran sustanciosas a nivel, bueno, toda la economía o todo el mundo las utilizaba. Solamente la conocían quien cobraba la coima porque eso sucede y quien la pagaba. Entonces, hay muchas cosas que distorsionan mucho más de lo que parece, por más de que no tengan un peso grande. Pero tenemos idea de que para hacer esa reforma impositiva,
¿Qué se va a discutir? Bajar- ¿Quiénes van a decir sí, no, esto es una barbaridad? Mirá, ¿Qué quieren bajar, Quieren Gonza? bajar el IVA, quieren bajar impuestos a las ganancias para personas y para jubilados, no para empresas. Y después quieren discutir con los gobernadores el tema de ingresos brutos, que hay un montón de categorías, digo, lo siguen pagando, pero son... Pero pará, si sacás ganancias, IVA, que el IVA es el mayor de No, todo. ¿no? El reducir, mayor no sacar, ¿eh? O reducir, Claro, por eso, reducir, una por reducción. supuesto. ¿Cuánto querés reducir? Y cómo, todos, ojalá que todos seríamos que bajen impuestos, pero ¿cómo compensás vos los ingresos a las Lo que arcas? dicen en el gobierno es que esto va a fomentar más inversión privada y que va a dar la vuelta. impuestos más chicos que se pagan más porque tenés más productividad. Sumado a que estás hoy en equilibrio fiscal. Y hay un superávit, tema mejor también dicho. que es el de mejorar, de reducir la evasión. Si hay un tema que los empresarios le reclaman mucho al gobierno, que es controlar mejor aquellos que efectivamente tienen que pagar impuestos, los impuestos más razonables, mejorar los indicadores que hacen esa... Ampliás la base sumado al crecimiento económico sostenido. En un par de años esto, cruzamos el umbral, pero para siempre acá. Bueno, espera, yo quisiera... ¿A cuánto el metro cúbico de optimismo? Yo te compro, Mira, me yo era encantaría. optimista antes de las elecciones, así que ahora estoy inaguantable. Digo. Y el ¿Qué, pueblo ¿Cómo estás? ¿Qué? Decilo. Inaguantable. está Que inaguantable. era optimista antes de las elecciones, imagínate cómo estoy ahora. El pueblo argentino votó eso y creyó en eso y nosotros le tenemos que dar eso, digamos. Quienes primero eligieron volver a confiar en el presidente Milei después de lo que fue un enorme esfuerzo, porque al fin y al cabo el esfuerzo no es del gobierno, no es de los candidatos al presidente Milei, no es del presidente Milei, es de los argentinos. Volvieron a optar por esta opción que les volvió a ir de frente, digamos, porque nosotros no prometimos que estos años iban a ser fáciles y me parece que un poco lo que se nos prometió también fue eso, que fuimos claros con la ciudadanía y explicamos que para tener un país en serio había que bajar la inflación, había que bajar los índices de criminalidad y a partir de eso crecer. Este es un momento histórico. De ser personas, de ser un país que no pagaba las cuentas, pasamos a generar confianza a través del voto, que nos venimos bancando todo el ajuste de los argentinos y convalidar un gobierno que prima el orden en las cuentas fiscales. Esto es muy parecido al año 2003, el momento histórico que estamos atravesando, excepto que en ese momento vino Alibaba. Ahora tenemos un presidente en serio. Bien. Muy bien. Reforma previsional, o sea, jubilatoria. Esa es la que está, la posterior. Esta directamente ni siquiera entra en esta mesa porque No estamos entra. hablando de la próxima Por eso, composición. vamos a proponerle a quienes penal nos ven falta. hasta dónde tenemos que mirar. Digamos, si vos me decís a 2 años muy largo, decime cuándo es el próximo fin de semana largo, más o menos. ¿Hasta dónde políticamente tenemos que mirar? ¿Qué va a pasar? Como luces largas, pero por 60 días. ¿Qué va a pasar en 30 días? De acá a los próximos 30 días. Bueno, ahora se está trabajando sobre el presupuesto, Claro. que es importante para las provincias y para los argentinos, para toda la Argentina, que tengamos la ley de leyes de presupuesto. Así que seguramente eso entra en la charla con los gobernadores y se están haciendo reuniones, debería haber dictamen, yo creo que eso Gabriel. posiblemente pase. Si lo tiran antes Para del 10 de la- diciembre, no aprobaron política 1. Van a tener 101 diputados, lo van a tirar ahora con 37. ¿Nosotros? Presupuesto. No, presupuesto. ¿Al recinto cuándo lo llevan? Ya estaba presentado. Hubo una... No, sí, al sí, ya recinto. está. Pero ¿cuándo lo llevamos? Intimaron a la comisión de presupuestos para que la semana que viene o la otra tengamos dictamen. Dictamen. Después Bueno. hay que ir al recinto. Por eso. Yo creo que se han apresurado en esa intimación que le han hecho a la comisión y que es muy probable que si el presidente, que es una decisión del presidente, llama extraordinaria, entre presupuesto en después del 10 de extraordinaria y tengamos una composición del Congreso distinta que la que los argentinos acaban de votar. Entonces sería completamente lógico que se trate en una extraordinaria. Pero bueno, es una decisión del presidente. Esa es otra cosa que quería de alguna manera, que me resultó interesante hacer ese planteo en mi cabeza. Nosotros estábamos con un Congreso, por supuesto, dentro de su... Está incluso, el Congreso vigente está dentro de su plazo, cada uno de su mandato. Pero hay gente que fue votada en el año 2021, en otro contexto de la Argentina. Por eso capaz vimos un Congreso que no acompañaba y que parecía que representaba a la sociedad, porque al fin y al cabo son los representantes del pueblo, los diputados de la nación, que al final no representaba a la mayoría de la Argentina, que no iba por el lugar por donde la mayoría de los argentinos quería ir. Si no, no hubiese obtenido el 50% de las bancas en disputa
En diputados la libertad avanza y 13 sobre 16 posibles en senadores. Entonces nos estaban queriendo efectivamente instalar una agenda que no era a favor del gobierno y que no era a favor de los argentinos. Porque los argentinos no votaron eso. Si no, Fuerza Patria hubiese ganado las elecciones. Parte de ese Congreso se votó en 2023, no solamente en 2021. Totalmente, pero digo, pero hago más... Por eso había 0% de diputados. Renovación. Pero quiero decir, digamos, no se renueva en tiempo real. Me parece que los problemas que tuvo el gobierno en el Congreso tuvo que ver con un contexto político distinto que cambió con esta elección. Claro, que fue armar en las provincias y ganar efectivamente las provincias. Acá tenés la prueba máxima de lo que fue un éxito en una provincia en la que la campaña fue complicada. Fuiste contra un ex gobernador, 3 veces gobernador de la provincia y la cara de Provincias Unidas. Y Gonzalo se impuso por más de 14 puntos. Poltrone, vos dijiste, yo tengo 50 empleados. ¿Qué vendés? Una consignataria de Hacienda es una pyme, ahí son 20 y pico, transporte de Hacienda y remate de Hacienda en pie. Sí. Y otra es una fábrica de alimento balanceado y la otra es una productora agropecuaria. ¿Se vende o no se vende? La ganadería está pasando por un buen momento, te diría que histórico, mucho más ahora que se pasó la cuota de Estados Unidos de 20.000 a 80.000 toneladas, es un hito histórico para la ganadería. Se ha desregulado lo que contaba Iñaki, montones de trabas burocráticas, se ha abierto más mercados. Lo que está faltando en la etapa que viene ahora, que es el crédito. Baja el riesgo país, bajan las tasas de interés y ahí sí despega la microeconomía, Diego. Créditos para las familias, crédito para las pymes y crédito para las provincias. Y ahí vuelve la obra pública a todos los niveles, provinciales y municipales. Y para que todo eso pase en mi provincia, hay que intervenirlo. El remate no lo sorprenderá. Bueno, muy bien. Espera, entonces, ¿cómo es el círculo virtuoso que vos tenés carne, vos decís, estás optimista? ¿Se vende en el mostrador más carne o justamente había descendido el consumo promedio de carne? Como todas las pymes argentinas, sí, estos últimos 6 meses sobre todo, estuvimos sufriendo muchísimo por las altas tasas de interés. Financiamiento corto te liquidó y como todo el pueblo se la bancó. Pero por eso soy optimista de lo que viene. Con la vuelta del crédito, Diego, arranca toda la microeconomía. Ahí despega. ¿Por qué? Porque pasamos a ser confiables. Entonces tenías acceso al crédito internacional. Baja las tasas, baja el riesgo país. Y empieza el crédito para créditos hipotecarios, para ampliación, para el consumo. La gente todavía viene con la tarjeta de crédito explotada. Sí, hay una deuda mayor al promedio. Bueno, las familias argentinas están endeudadas. ¿Hay recuperación o de qué modo puede recuperarse? La inflación está previsible, no es que está terminada el problema, pero el poder adquisitivo todavía está retrasado, hay una pérdida de poder adquisitivo. En paralelo al apoyo al presidente, no tiene nada que ver, pueden convivir, la gente está, los que votaron a Milei, dispuestos a tolerar esa pérdida, pero en un momento van a decir, bueno, ya, denme lo mío, venimos cruzando el río, te quiero terminar de cruzarlo y mejorar mi poder adquisitivo, mi poder de compra. ¿De qué modo eso sucedería? ¿Se imaginan ustedes? Iñaki. Yo lo que veo, digamos, es que en estos 2 años el gobierno lo que hizo fue ordenar las cuentas públicas, que era casi te digo que el problema más grande que teníamos era el tema de la bomba que teníamos en el Banco Central. El presidente Milei lo dice de forma reiterada, se podía quintuplicar la base monetaria en un solo día. Y el hecho de que no teníamos acceso al crédito en el mercado internacional en ningún tipo de frente, ni con organismos multilaterales, ni con el gobierno de los Estados Unidos, Entonces, no eras un país solvente, tenías vencimientos ya pisándote los talones por otra cosa. Las cosas que han firmado nos han dejado una Argentina, sabían que no podían pagar eso. Todo eso es lo que en la dialéctica no le llega a la gente. Pero que son las condiciones básicas para que el resto le llegue a la gente. Bueno, hoy por hoy a raíz de esas medidas tuviste, a partir de abril del año 2024, una recuperación muy grande hasta diciembre del año pasado. Febrero de este año. Ahí volviste a tener un estancamiento. Ni siquiera tuviste una caída, tuviste un estancamiento, algunos hablan de una leve caída. En ese marco, ver qué es lo que pasaba. Altísima volatilidad política en términos preelectorales y un Congreso que te bombardeaba todos los fines de semana. Y por eso mi punto anterior, todos los fines de semana, no, todos los días de semana. Mi punto anterior, yo no estoy diciendo que la composición haya sido errada o no haya sido representativa, sino que te digo que no era la voluntad de la sociedad que esas reformas se llevaran a cabo. Pasado ese momento de altísima volatilidad, la Argentina tiene todo para crecer ahora con las reformas que va a hacer el presidente Milei, con un Congreso que puede acompañar al presidente cuando tenga que vetar alguna medida que el Congreso quiera tirarle encima en términos de marcarle una agenda que claramente los argentinos no eligieron y que va en contra del déficit, o en contra del superávit.
y, digamos, el apoyo internacional que hoy sí lo tenés. Iñaki, pero queda pendiente un gran tema que depende directamente del Ministerio de Economía y del Banco Central, que es el tema de las reservas, de la acumulación de reservas, que fue un punto crítico que generó muchos efectos colaterales perjudiciales para la economía. ¿Qué piensa hacer el gobierno en ese sentido? Perdóname, Luciana, eso es un problema de confianza. Tenías a estos tipos permanentemente tratando de llevarte a otra vez. Pero el gobierno entonces no va a acumular reservas de Pero que va a acumular reservas de sobra porque es un tema de confianza. Cuando vos se te corrió el fantasma y ya tenés certidumbre de lo que eligió el pueblo, vos no tenés un problema de deuda en la Argentina. Era de confianza. La deuda que tenemos hoy, llevada a los niveles internacionales, la podés reestructurar a 30 años. No tenemos un problema de deuda. La Argentina tenía un problema de confianza. Y ahora, con el apoyo que tuvo el presidente en las urnas, es lo que despega para siempre. Sumado a los 100.000 millones de dólares de los proyectos que hay en el RIGI, sumado a cómo bajaste retenciones, sumado a cómo le estás dando lugar a la minería. Y no tengo duda, Iñaki, que las retenciones la van a eliminar definitivamente. Totalmente, y sumado a cómo también está sacando gas de vaca muerta, sumado a cómo está sacando petróleo, cómo revertiste la balanza comercial de menos 4.000 el año que viene a más 8.000. Digo, tenés una Argentina que... Bien. Donantes de optimismo pueden buscarlos en redes sociales, Iñaki y Paul Troni. Y yo quiero ser de celote, me cuesta, elijo creer, les gusta la frase de mirá que yo soy doliente y aportante también. Podemos ser optimistas y tener preguntas. Gracias para siempre. Gracias. Tanda. Cambia de aire. En Naldo, encontrá la mayor variedad de aires con la mejor financiación. Hasta 35% off, 12 cuotas sin interés y envío gratis a ambas seleccionados. Naldo, un amigo de la casa. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Ricciardi. La mejor cotización al instante. Ricciardi está en Avenida Alvear, 1572, Recoleta. Definitivamente Ricciardi es de mi confianza. Pasa jubilados y pensionados. Conoce cómo acceder a este beneficio de transporte. Pueden obtener los jubilados, pensionados y retirados de Fuerzas Armadas y de Seguridad. Necesitas DNI con domicilio en Cava. Ingresos mensuales que no superen el equivalente a 2,5 haberes y mínimos jubilatorios. El pase tiene validez por 5 años. Más información en buenosaires.gov.ar/subte. Muy bien, gracias por habernos acompañado. Ahora, Darío Lopreite. Hasta mañana.